Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos de nuevo a su taller de historia. Es un gusto saludarles, un gran gusto a todos ustedes. Gracias por todos los mensajes que ustedes mandan. A veces me es imposible contestarles, pero en nombre del Yucatán Country Club, pues gracias por estar pendientes de esas transmisiones que el Yucatán Country Club, pues interesado en la verdadera historia, pues está transmitiendo por esta vía. Saludos a los amigos de Pachuca, Hidalgo, de Ciudad Cerdán, de Tamaulipas, mis amigos de Tamaulipas, de Zacatecas, de Baja California, de Coahuila. Me da mucho gusto saludar a mis amigos de Puebla, Ciudad de México, desde luego, Guadalajara, que constantemente están presentes, Aguascalientes. Gracias a los comentarios que me hacen los amigos de la ciudad de Pachuca. Un gran abrazo fraternal. Muchas gracias a todos ustedes. Obviamente, a los que siguen la transmisión desde la sede, que es el Yucatán Country Club, aquí en la ciudad de Mérida, Yucatán. Muchas gracias a todos los que desde Mérida nos ven también. Cancún, Valladolid, en fin, todo lo que es la península de Yucatán. Y obviamente pues todas las regiones de la bellísima República Mexicana, que se han mostrado un gran interés en esta verdadera historia, sobre todo en los momentos que el mundo, nuestra nación y muy probablemente nuestros respectivos estados estén viviendo. Evidentemente también saludos a las personas que nos ven desde afuera de la República. Camarillo, California, siempre nos está viendo. Saludos a California, a Los Ángeles. Saludos a lo que es a Toronto, Vancouver, Montreal, Canadá, que nos ven también bastantes mexicanos. Ecuador, Colombia, que nos ha escrito igual, el Perú, en fin, muchos saludos a todo el mundo que nos ve y gracias por hacer uno de sus momentos especiales, esta transmisión de taller de historia, de la verdadera historia de México. Y también otro comentario, me da mucho gusto ver que este tema que estamos empezando, que es el callismo, ha despertado bastante interés y no me sorprende porque estamos llegando para poder comprender nuestra historia reciente. Lo que pasa hoy en México no es aislado, es una especie de concatenación del momento fundacional del sistema político jurídico mexicano, que van a ser precisamente con calles. Y esto es lo que tenemos que comprender. Siempre, sobre todo los que tenemos un poquito más de edad, de 50 para arriba, escuchamos o hemos escuchado en las peroratas y en los discursos oficiales que la revolución, ya no tanto, pero antes que la revolución por acá, que la revolución, que lo que ha hecho la revolución por nosotros y los demás acá, porque trataban de fomentar la idea de que el sistema venía del movimiento maderista, y nada más falso que eso, ni siquiera del movimiento carrancista, viene del movimiento sonorense, y especialmente del movimiento callista, que es el que estamos empezando a ver. Pero era un bombardeo que eso confundió, y en base a la confusión y a la mentira oficial, pues se crearon estereotipos totalmente erróneos durante casi todo el siglo XX. Muy al final del siglo XX fue cuando se empezó o se permitió la apertura académica y educativa e investigativa para saber la verdadera verdad, perdonad la redundancia, de lo que había pasado, de lo que era. Y nos llevamos con la sorpresa de que el sistema gobernante durante casi todo el siglo XX, o sea, de los años 20 hasta el 2000, no provenía del movimiento maderista, al contrario, aborrecía de ese movimiento, pero en base a la mentira, lo pusieron como que desde ahí salimos, y crearon a un villano que no era el villano de la película, pero lo tenían que crear, y pusieron a Porfirio Díaz. Y durante décadas así aprendimos y así nos enseñaron, especialmente la educación básica, cuando la cosa no fue así, no fue totalmente, ni siquiera cercanamente así. Entonces, esto que vamos a contar ahorita es la base fundamental y fundacional del sistema que rigió en México todo el siglo XX, y de alguna manera aún están los ecos en el siglo XXI. De esa idea de que todo era la revolución. Tal vez algunos de ustedes se acuerden
que en los años 60 y 70 había anuncios de seguro social o anuncios de cosas, y decían: el sistema revolucionario te ha dado esto, te ha dado lo otro, y todo era así, tanto en el radio como en la televisión, porque era un boom, 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 y vino la confusión tremenda, que obviamente lo único que salió ganando ahí fue una mentira institucional. Pero en fin, para eso estamos nosotros acá, para tratar, de escudriñar ahí y de sacar a la luz, sobre todo para ustedes y para las nuevas generaciones, porque es muy importante saber la verdad, por muy dolorosa que sea, pero hay que saberla, porque solo en la verdad puede haber transformación, nunca en la mentira. Bien, pues vamos a entrar ya a lo que es el tema. La semana pasada vimos el momento en que ya Calles el presidente, y que en los primeros meses de 1925 hay un desayuno en Chapultepec con Calles, Luis N. Morones, Melchor Ortega y todos esos personajes muy cercanos a don Plutarco. Y obviamente Plutarco, como ya hemos comentado, pues tenía una aberración, un odio tremendo a la religión, especialmente a la católica. Y Luis N. Morones, que era su brazo derecho, su brazo ejecutor, y vamos a decirlo, al pan pan y al vino vino, va a llegar a ser su matón particular casi, planea o prepara, como hemos comentado la semana pasada, la creación de una iglesia cismática, una situación muy similar a la que hizo Enrique VIII en el siglo XVI en Inglaterra, una iglesia cismática, o la que en el siglo XX se hizo con Monseñor Lefebvre, o ha habido otros casos. Los cismas de la Iglesia Católica pues han recorrido los 2000 años de historia que tiene casi la Iglesia. Entonces, era crear una iglesia cismática, es decir, una iglesia de corte nacional. Esto implicaba romper con Roma, o sea, que el católico mexicano, si realmente era mexicano, rompiera con Roma. En 1868, don Benito Juárez lo había intentado. Había tratado de crear una iglesia mexicana, también una iglesia cismática, pero no lo logró. No logró y todo quedó en el tintero y no pasó a más. Pero Calles tenía el escenario mejor, el dominio o el control total, heredaba hasta cierto punto un México en paz y pujante que le había heredado Obregón, por las buenas o por las malas, pero un México pujante, y las circunstancias eran otras que las que tuvo don Benito, en las cuales nunca logró jamás mantenerse o mantener México en paz. Don Benito hoy actualmente se considera un sinónimo de guerra. Bueno, entonces las condiciones estaban perfectamente dadas, y después de esta plática Plutarco le da luz verde a Luis N. Morones para que prepare la Iglesia Católica Apostólica Mexicana y ya contrate en forma real al cura cismático que se va a convertir increíblemente en el Papa mexicano. O sea que, como les he dicho, México es el país de las maravillas, aquí todo puede pasar, y pues ahí está, tuvimos nuestro propio Papa, el Papa mexicano, que llamado el Papa Pérez, también conocido como el Patriarca Pérez, que era el señor José Joaquín Pérez, que se va a prestar a esta jugada. Pues bien, una vez aceptada la situación por este sacerdote, pues ahora había que agarrar las iglesias, las más representativas, para que el gobierno propietario desde la nacionalización juarista de los templos entregara esos templos al rito católico apostólico mexicano, o sea, al Papa. El chiste era romper con Roma, como lo van a hacer, romperlo de manera oficial, e inaugurar la Iglesia Católica Apostólica Cismática, para que precisamente ya fuera público todo esto. Obviamente todos los funcionarios tenían que aceptar esta situación, o simplemente como algo normal. ¿No lo aceptas? Pues yo tampoco te acepto aquí como trabajador. Y recuerden que una de las cosas que más adolece este país es
la burocracia. Desgraciadamente todo el mundo quiere tener un hueso en el gobierno, sea quien sea, pero participar y participar por la lana y por lo que más pudiera tener de jalón. Bueno, por lo tanto, pues había muchísimos burócratas y se decidió escoger como una especie, vamos a llamarla así, de Basílica de San Pedro a la mexicana, la Iglesia de la Soledad, en la Ciudad de México. Y ahí se inauguraría el rito católico apostólico mexicano y llegaría el Papa Pérez para inaugurar el rito con todos los católicos mexicanos, que según Calles serían los patriotas, porque ahí se definiría quién era el patriota nacionalista y quién era el mexicano traidor que aceptaba un gobierno extranjero. Tomando en cuenta que desde el 22 ya el Papa era un jefe de Estado. Estamos en el 25. Bien, pues entonces, para la primavera de 1925 se inaugura el rito católico apostólico mexicano. Calles desde Palacio Nacional esperaba noticias de Morones. Se había planeado perfectamente bien todo, se había decretado que esa iglesia naciente se había inscrito, ¿okay?, como decía el antiguo artículo 130 de la Constitución, que para abrir cualquier iglesia había que hacer una inscripción de vecinos y vaya, como una especie de listado de profesiones que nunca se había aplicado desde el 17 hasta el 25, pero ahora se iba a aplicar. Y por lo tanto, esa iglesia cumplía con los requisitos, se le daba el visto bueno, el famoso BOBO, BO, y por lo tanto cumplía los requisitos, mientras que la Iglesia Católica Apostólica Romana no los cumplía por una simple razón, porque se negaba a inscribirse, porque ellos decían que ellos dependían de Roma y no se iban a inscribir con un gobierno civil, y no se inscribieron. En cambio, la Iglesia Católica Apostólica Mexicana sí, y por lo tanto se podía abrir las iglesias que el gobierno le entregaría al nuevo Papa, empezando por la misa de inauguración, que sería en la Iglesia de la Soledad. Ustedes se preguntarán, ¿y el rito era igual? Desde luego, claro que era igual, porque el problema no era cambiar el rito, el problema no era cambiar los cánones, lo que se quería cambiar era el rompimiento con Roma, era dejar a la Iglesia Católica, y más que porque lo fueran a hacer los mexicanos, Calles no era ningún tonto, era un maestro de escuela y conocía los sentimientos mexicanos. Él sabía que no se iba a permitir y que se iba a armar la de Dios es Cristo, como se armó. Pero ¿cuál era el chiste? ¿Okay? Provocarlos, que cayeran en la provocación y el gobierno no fuera el que actúe, sino el que reaccione. Esa era la jugada. Y lamentablemente para los católicos, pues cayeron en esa jugada. Porque el día de la inauguración, un montonal de católicos fieles al Papa Romano, a Pío XI, se van a presentar en las inmediaciones de la Iglesia de la Soledad, con palos, piedras, cacerolas, muchísimas mujeres, muchísimas, que tratarían de impedir la llegada del Papa Pérez hasta la iglesia, porque lo consideran un sacrilegio, una profanación. Obviamente cuando llega el Papa en un automóvil del gobierno, llega custodiado por el ejército, por la policía de la Ciudad de México, quien lo va a custodiar, ¿okay? Obviamente adentro ya estaba la gente que iba a oír la misa. Ya comentamos que la inmensa mayoría de esa gente era gente de funcionarios de gobierno, que se dijo que fueran. Y la gente de la calle era gente que evidentemente quería impedir la entrada del Papa Pérez. Obviamente, bien acorralado todo, bien organizado por Calles y por Morones, el Papa pasa entre esa fila de la gritería, las mentadas de madre contra el pobre Papa mexicano. Bien, desgraciado, perro, viejo, chivo, buey, lombriz. O sea, de todo. Sin embargo, estaba bien aleccionado, camina junto con los soldados, entra al Templo de la Soledad y llega, ok. Ahí lo aplauden los fieles que estaban ahí, obviamente como todo vaya en la viña del Señor. Lo aplauden, él llega con sus ornamentos normales, porque, repito, no se trataba de cambiar nada. El chiste, la tirada era contra Roma, contra el Papa. ¿Okay? Y entonces entra, llega la tarde y empieza la misa. La gente se arremolinó, más gente empieza a llegar, empiezan a llamar a sus amigos, no había celular como para mandarles un WhatsApp, vente aquí, pero seguramente se enteraron, y empiezan a llegar con bates de béisbol, con jugar, ¡maldita! Ok.
En el transcurso de la misa, por el motivo que sea, y aquí nunca podremos entender, a ver, los escritores muy católicos dan una versión que no pueden comprobar, que no se puede comprobar, que dicen que lo que va a pasar fue porque Calles así lo permitió. Y otros dicen que no fue así. Posiblemente que por la hora que duraba la ceremonia, pues llegó un momento en que como que la guardia, los que custodiaban la entrada al Templo de Soledad, bajaron, como se dice, bajaron, entre comillas, la guardia. Y fue como la gente vio esa oportunidad y entraron. Sea como sea, el hecho es que la gente que estaba afuera, llegó un momento a media misa, vamos a llamarla así, que la gente logra hacer a un lado a la guardia que custodiaba la entrada al Templo de la Soledad, y la multitud, sobre todo mujeres, entra al templo y empieza lo que para la mayoría, especialmente para Vasconcelos, que vivió estas épocas, dice que era lo que al final de cuentas quería Calles: la violencia. Se desata la violencia en la Ciudad de México, en donde a golpes, a batazos, empiezan a tratar de impedir los católicos romanos, agrediendo a los católicos del rito mexicano, los mexicanos defendiéndose, hay golpes, hay heridos, hay caídos, hay descalabrados, ¿okay? La policía entra, pero ya entra tarde, ¿okay? Empieza a macanear allá, ¿okay? No hay muertos, pero hay muchos heridos y muchísimos detenidos. Muchísimos detenidos, tanto adentro como fuera del Templo de la Soledad. El Papa logra salir de ahí, el Papa mexicano, custodiado igual por la puerta de atrás del Templo de la Soledad, y no le pasa nada, porque lo que se armó, el San Quintín que se armó, fue ahí, fue dentro de la iglesia y fuera. Hasta que llega la guardia con sus caballos, con todas las cosas, macanea a todo el mundo. Católicos romanos y católicos mexicanos, por allá, por decirles de alguna manera. ¿Okay? Pero lo principal había quedado. La prensa saca fotos, saca reseñas de lo que pasó, y obviamente Plutarco Elías Calles, que obviamente la Secretaría de Gobernación, obviamente y él, habían dado la autorización a la Iglesia Católica Apostólica Mexicana, da unas declaraciones, ¿okay? Pues que quizá para los que somos católicos, digamos, van a vacilar, pero muy fundadas. Ahí está. En este país, desde más o menos, eso fue lo que dijo Calles en su discurso, lo podemos ver si vamos a la hemeroteca del Excelsior, del Universal o de la prensa. En este país es un país laico donde se permite la libertad de cultos. Pero parece ser, dice él, que el grupo de los católicos romanos no lo consideran así. Porque aquí en este país puede haber católicos, protestantes, budistas, todas las religiones son permitidas. Y no solamente la católica. Sin embargo, los que agredieron a la recién fundada y reconocida Iglesia Católica Mexicana fueron los católicos romanos. Son los intolerantes, son los violentos, los traidores a la patria, y los que, escudándose bajo una cruzada, como ellos le dicen, deciden impedir la ejecución de una libertad de cultos. Por lo tanto, okay, vamos a limitar mucho el culto público en base a leyes que estamos preparando ya para que esto no vuelva a ocurrir. Obviamente, Calles dejaba, al menos ante la prensa y ante sus declaraciones, a los católicos como los malos de la película, los intolerantes, los que habían ido, okay, a buscar pleito, los que habían descalabrado, los que habían hecho cosas que no se debían hacer. Alguna prensa, muchas, mejor dicho, les iban a la corriente y decían, pues sí, cierto, ellos eran los que estaban gritando. Obviamente otras decían, no, es una provocación, están cayendo en eso, están cayendo en esto. Inclusive varios obispos católicos dijeron, por favor, que se calmen, porque lo que nos están haciendo es una provocación, están provocando. Entonces hay que andar con pies de plomo, o sea, con mucho cuidado,
porque esto es una provocación y si caemos en ellos nos van a etiquetar como que somos los intolerantes, ya lo están diciendo. Pero Calle estaba decidido, como se dice que le comentó a su secretario particular, don Fernando Torreblanca, y que nos comenta doña Hortensia en sus famosos escritos o memorias, que dice que él pensaba desterrar y desarraigar el catolicismo. Y ponía como ejemplo a Hernán Cortés. Decía, si Cortés y un puñado de españoles lograron desterrar la religión indígena e imponer en poco tiempo la religión católica, ¿por qué no puedo yo hacer lo mismo? Le comentaban también que el Plan de Iguala y que México se había fundado en base a la religión católica. Y dice, sí, efectivamente. Y así nos ha ido, decía Calles. Eso fue un atentado contra los derechos de pensamiento. Y hay que corregirlo. O sea, estaba decidido. Y en ese mismo año, en el verano del 25, Calles saca o propone al Congreso, quien lo aprueba inmediatamente, todos eran callistas, una ley que por su nombre se popularizó, llamada Ley Calles, que era ley sobre los asuntos del culto público. Obviamente no decían de la católica, pero leía la ley y estaba claro que estaba dirigida a ellos. Esta ley, ya era un ataque para los católicos grueso. Esta ley Calles consistía en poner los delitos religiosos en que cayera cualquier persona, obviamente no decían católicos, pero eran ellos, sí se tipificaba una conducta que estaba legislada en la ley Calles. Ejemplo, públicamente no se podía hacer ninguna actividad ni ninguna cuestión religiosa. Todo tenía que ser dentro de los templos. Se acababan las procesiones. Se acababa el paseo del Santísimo para Corpus Christi. Se acababa todo eso que aunque desde el 17 no se podía porque la ley así lo decía, ahora con esta nueva ley que es una especie de reglamento del 130, quedaba ahora sí. Y ahora sí lo voy a cumplir. Voy a aplicar estrictamente la ley. Pero la cosa iba más allá. Si tú tenías un negocio público que podía ser hasta una panadería donde el público entrara, aunque fuera tu casa, tu propiedad, pero que tú dieras un servicio al público, se te impedía en la panadería poner, por ejemplo, un cuadro de la Virgen de Guadalupe o un cuadro de Jesús. Eso no lo podías hacer, podías hacerlo en tu cuarto, pero en la panadería, pero es que es mi casa, no se puede. Y si lo ponías y te lo detectaban, pagabas multa. No podías hacerlo. Si eras funcionario de gobierno, el delito se agravaba aún más. Y si eras militar, podías pagarlo con la vida. Como pasó. Está registrado que a varios militares soldados rasos se les descubrió que cuando se quitaban el uniforme para ir a dormir, una cruz aquí en el cuello. ¿Verdad? Eso para ellos era pena de muerte. ¿Por qué? Porque eran unos traidores a la patria. Lo malo, que obviamente, si hasta hoy pasa esto, imagínense en esa época más, no era lo mismo una ciudad grande como México, por ejemplo, en los pueblos. El ejército ya no entendió qué era lo que se multaba, se encerraba en la cárcel o se fusilaba. Entraban a una panadería en un poblado y veían un cuadro de la Virgen de Guadalupe y su veladora. Agarraban al dueño y lo fusilaban, aunque fuera civil. Entonces se empiezan a cometer excesos. Y entonces esto empieza a generar violencia, porque la violencia genera violencia. Obviamente la Iglesia Católica empieza a protestar de una manera ya vehemente. Los obispos empiezan a decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y se va a formar la Liga de Resistencia para la Religión, que
que se llama la Liga de la Defensa de la Libertad Religiosa, en donde el personaje central era René Capistrán Garza. Esta liga va a crear células y una muy importante va a ser la ACJM, que es la Acción Católica de la Juventud Mexicana. Aquí tenemos que tomar en cuenta esto. Hasta antes de este conflicto religioso, podríamos decir que el ciudadano normal no se sentía comprometido con la iglesia. Es decir, ¿cuál era lo que, o qué era lo que hacía un ciudadano normal, un mexicano católico? Iba a misa todos los domingos, se confesaba una vez al año tal vez, que comulgaba y ya. Lo que hoy llamamos misiones, la ayuda humanitaria, la ida para cada Semana Santa, que se hacen grupos de jóvenes y hasta de señores o de personas grandes o comunidades de mujeres que ayudan y ahí están asesoradas por religiosos, religiosas o por sacerdotes, ¿okay? No existían. Porque la mente era que eso era chamba de la iglesia y no del laico. ¿Okay? Entonces no había grupos como hay hoy en todos lados. No había grupos laicos que ayudaran o coadyuvaran a las misiones, por ejemplo. Todo lo hacía la iglesia, los curas, los sacerdotes, los frailes, los monjes, las monjas. Fue a partir de este problema cuando este René Capistrán decide, bueno, vamos o sea, tenemos que intervenir. No podemos dejar sola a la mitra ni a las autoridades eclesiásticas. Y es cuando empiezan a aparecer los grupos laicos católicos, que hoy en día, pues en muchos lugares hay, yo puedo hablar de Mérida, hay un montón, sobre todo grupos juveniles, más que nada, en casi todas las parroquias, y hasta en algunas universidades que son católicas. Bueno, entonces, pero antes no había nada de eso. No había. Se prohibía cualquier acto de culto público, so pena, dependiendo del grado del delito, repito, desde una multa hasta una prisión preventiva o hasta la muerte si eras un militar. Obviamente esto es una provocación. Y este grupo, tanto la CJM como la Liga de Defensa Religiosa, pues dicen, señores, vamos a demostrarles que no vamos a caer. Ellos quieren en violencia, no caigamos en lo que cayeron muchos amigos y hermanos nuestros en la Iglesia de la Soledad. No vamos a caer en eso. Vamos a hacer un boicot. El famoso boicot contra el gobierno. Calles habla de que él llegó ahí por la voluntad popular, como han dicho todos. Los que han ganado realmente y los que el 90% que no han ganado siempre dicen que llegaron por la voluntad del pueblo. Bueno, pues da la casualidad, decía Capistrán Garza, que el pueblo mexicano, que entre comillas lo eligió, el 90% es católico. Y si nosotros, él no hubiera llegado al poder, que no llegó así, porque un golpe, bueno, lo que sea, pero eso dice él. Por lo tanto, él tiene que gobernar para un 90% de católicos. Y está yendo contra ellos. Luego, entonces el traidor es él. Y por lo tanto, si nosotros somos mayoría, si todos nos unimos y boicoteamos al gobierno, el gobierno une dos: o cae o cede, porque somos mayoría, y mayoría gigantesca. Y los grupos que se reunían, es una magnífica idea. ¿De qué forma lo boicoteamos? No pagando, nadie paga impuestos y nadie utilice servicios de gobierno. Si vas a tu trabajo, agarra tu automóvil, tu bicicleta o hasta caminando, pero no utilices servicios. No utilices el tranvía, no utilices el autobús, no utilices nada. No vayan al cine. En el cine, antiguamente el cine lo manejaba el gobierno. Algunos de ustedes quizás se acuerdan, existía aquella famosa operadora de teatros. Ya no. Por lo tanto, y eran uno que otro los cines independientes. Pero la mayoría pertenecía a la famosa operadora de teatros. Entonces, el chiste es no utilizar nada
de lo que haga el gobierno. Y el gobierno tiene que caer. Obviamente, por la idiosincrasia del mexicano, por la forma de vida de cada quien, porque no había los medios de comunicación que hay hoy, o simplemente porque somos una bola de egoístas, ese boicot fue un fracaso. Porque lo hicieron unos cuantos, pero unos cuantos. La mayoría siguió. No, yo voy a seguir yendo porque ¿qué más puede? No funcionó. No funcionó. Y el tiempo seguía pasando y la ley se seguía aplicando. Siempre estamos en el 25. Entonces viene la segunda propuesta de la Liga de la Defensa Religiosa. Vamos a empezar a repartir volantes. Repartirlo en todas partes, ¿ok? Para que se sepa, ¿ok?, que Calles está mal, ¿ok? Y decir en los volantes que Calles, ¿ok?, viola la Constitución porque está violando lo que él dice defender, la libertad de cultos. Y empiezan a repartir volantes por todos lados. La parte más gruesa fue cuando en un evento en el Estadio Nacional, Calles asistió, y René Capistrán, porque todo este grupo era gente de poder económico. Habían rentado un avión, una avioneta, que sobrevoló en el Estadio Nacional y soltó unos volantes que le cayeron a Calles encima. No, tampoco vayan a pensar que le cayeron encima, no en su cabeza, no, pero que cayeron y que evidentemente, pues si bien Calles tal vez no los haya leído, pero sí su gente sí los leyó, en donde decía claramente de que Calles estaba violando la libertad de cultos. Eso quizá fue lo más duro que hizo la liga, con lo cual terminaba el año de 1925 y comenzaba 1926. Okay. Terminando el año, okay, Calles ya estaba enfurecido porque estaban cómo controlar quién daba los famosos volantes. Entonces aplicó la ley. Y como en el 25 hubo elecciones de gobernadores, Calles empezó a poner en los estados a la mayoría de gobernadores que se habían caracterizado por ser anticlericales. Y poner a varios de ellos. Luis L. León, por ejemplo. O sea, los va poniendo por ejemplo, en Guadalajara, en Jalisco, pone al famoso José Zuno, Juan de Dios Bojorquez, que de Dios solo tenía el nombre porque era ateísimo, era el secretario de Gobernación, quien empezaba a hostigar al arzobispo Mori del Río. José Guadalupe Zuno, que de Guadalupe solo tenía el nombre. José Guadalupe Zuno, que fue un gobernador anticlericalísimo en el estado de Jalisco. Y él fue el que con el apoyo de Calles ordena el cierre de los colegios católicos, cierra las casas del Sagrado Corazón, de los Hermanos Maristas, y cierra el seminario y saca a todos los estudiantes y maestros a punta de golpes. Zuno fue un personaje verdaderamente durísimo contra la religión católica, que por cierto, luego años después va a ser el suegro del presidente que aún vive, expresidente Luis Echeverría Álvarez, ¿okay?, porque era el papá de doña Esther Zuno, la que fue esposa de Luis Echeverría Álvarez, este señor. Terrible en el estado de Jalisco. ¿Okay? Pero nadie se compara al que algún autor, Joseph Schlarman, le llamó el bufón de Tabasco. Un personaje folclórico, extraño, ateo, abogado, que además no era tabasqueño, era chapaneco, pero que se adueña de Tabasco en el 25, porque era amigo de Calles. Y lo nombra, y es nombrado gobernador de Tabasco. Si los compañeros amigos de Tabasco me ven, seguramente ya saben a quién me refiero. Al señor Tomás Garrido Canaval. Un hombre, un empresario, un ganadero más que empresario, pero que si Calles odiaba la religión, Garrido le doblaba en odio a la religión.
Garrido no, o sea, era un fanático furioso, furibundo. Lo primero que hace cuando toma posesión del gobierno, okay, apoyado por Calles y sacando a la gente de la huertista, la que quedaba de la huerta, que se había quedado en Tabasco, lo primero que hace es cambiarle el nombre a la capital de Tabasco. La capital de Tabasco hasta 1925 se llamaba San Juan Bautista. Y él la cambió por el nombre que tiene hasta ahora, Villahermosa. Casi todos los poblados de Tabasco tenían nombres de santos, hoy ninguno. Y dicta leyes estatales, aprovechando que había habido una expulsión de los de la huertistas, dicta unas leyes estatales contra, o no contra, pero muy duras contra la Iglesia Católica. Una de ellas era que se reducía el número de sacerdotes en todo Tabasco. Únicamente podía ser 6 en todo el estado. Así de simple. Y para ser sacerdote en Tabasco, cosa que Calles palomeó, tenías que ser mexicano por nacimiento, mayor de 40 años, y aquí viene la cosa, y presentar tu acta de matrimonio que eras casado. Lo cual, en ese entonces, el obispo jesuita Pascual Díaz, que se encontraba ahí, protestó esto. Y la respuesta de Garrido fue: esto es para toda la religión, no solamente para la tuya, don Pascual, dice. Pero es evidente, le contesta el otro, que todas las religiones pueden permitirse estar casados. Es obvio que la única que no lo permite es la católica. Entonces, ¿contra quién es esta ley? Pues era así. Y si no lo hacían, les daba un plazo de 72 horas. Si no demostraban las 3 condiciones, tenían que irse de Tabasco. Y si se quedaban clandestinamente, los agarraban, su pena era la muerte. La cosa se ponía fea en Tabasco. Pero la cosa no solo pasó ahí, sino que como ninguno se casó, se fueron. Empezando por el obispo, porque, o sea, ya los amenazó, los amenazó Garrido. Y entonces Garrido, ¿te vas? Pues está bueno, pues ya no necesitas las iglesias y vénganos a tu reino. Se agarra las iglesias de Tabasco. Y como todos saben, la mayoría las va a demoler. Toma, toma. Y unas cuantas además va a dejar, pero no porque fueran a dar misa, para convertirlas en establos, y muchos de ellos en los suyos, para meter a su ganado. Porque él era ganadero. Garrido establece los famosos jueves rojos, en donde todos los jueves convocaba a la población en la plaza central de Villahermosa para que llevaran los que tenían imágenes religiosas, porque se iba a hacer una pira, es decir, fuego, en una ceremonia que parecía así medio demoníaca. Se juntaban todos los garridistas, hacía una pira y a tirar imágenes, fotografías religiosas, estampitas, estatuas o esculturas de Jesucristo, de la Virgen María, estampitas. O sea, en internet hay los videos originales con voz en off, en blanco y negro, desde luego, porque obviamente ya había película de esto que hacía, porque era propaganda que hacía Garrido, porque lo contrataba para que lo filmen. Garrido tenía hijos a los que les ponía nombres raros. Por ejemplo, su hijo mayor se llamaba Lenin Satanás y su hija Proserpina. O sea, era todo lo contrario. Y en esos jueves rojos no solamente se concretaban con destruir las imágenes religiosas, sino que además como profanarlas. Agarraban un crucifijo de madera de la época colonial y le ponían cigarros acá, lo hacían explotar. Luego hacía una especie como de corrida de toros, donde el torero estaba vestido de obispo y tenía que hacer el ridículo. Garrido crea en Tabasco un grupo de élite de jóvenes tabasqueños en imitación a lo que estaba de moda en Italia. Las famosas camisas, creo que negras, de Mussolini, y las camisas
guajardas de la Gestapo nazi. Él crea las camisas rojas en Tabasco. Jóvenes empistolados que gozaban de impunidad, cuyo fin era matar católicos, hostilizarlos al menos. Jóvenes que pertenecían a la Universidad de Tabasco. De hecho, él en persona a veces se presentaba a la propia universidad, entraba a un salón y le preguntaba a los jóvenes: ¿existe Dios? Y ellos tenían que contestar: no, no existe. Y luego seguía la segunda pregunta: ¿quién es nuestro principal enemigo? El crucificado. O sea, todos. Y de ahí escogía a los mejorcitos para dirigir este grupo que fue muy importante, un grupo temible y temido en Tabasco, de los famosos camisas rojas, que dependían directamente de Garrido Canaval. Cuando Garrido llega a secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos años después y se va a México, los lleva a México. Y el encargado de el principal camisa roja, el joven camisa roja, porque fue camisa roja, y él va y se va, que era el que recibía las órdenes directas de Garrido como secretario, era nada menos nada más que un tabasqueño llamado Carlos A. Madrazo, el papá de Roberto Madrazo, que luego, como todos ustedes saben, cuando ya pasan los años, pues tal vez se arrepiente, no lo sabemos. El hecho es que luego se vuelve un político crítico dentro del sistema de ese entonces que era el PRI, y sabemos todos cómo terminó Carlos Madrazo. Pero eso fue muy, muy posterior. Pero esas camisas rojas eran tremendos. Se dice que entraban a todos partes, o sea, tenían una impunidad, que entraban así hasta la propiedad privada y hostilizaban y que decían: venga, los católicos, provocaban. Y si alguien decía: cállate, joven, el tipo podía sacar su pistola y matar, y no le hacían nada. Garrido fue un individuo verdaderamente temible y cacique de Tabasco. Él es el que empieza a organizar las famosas ferias que hasta antes de la pandemia eran muy importantes en Tabasco, las ferias ganaderas. La flor más bella de Tabasco, todo eso era Garrido, porque era ganadero. Inclusive el ganado de Garrido tenía nombres. Por ejemplo, una vaca suiza que él trajo, una grandota que trajo, le llamó la Virgen María. Y para el desfile de la feria del ganado, la feria de Tabasco, él montaba la vaca y decía: arrodíllense todos, estoy montado sobre la Virgen María, ahí viene la Virgen María. Una res, así un tipo buey muy grandote, le llamó el Papa. Aquí viene el Papa de Roma, arrodíllense todos. Así. Como un dato interesante, y en este caso testimonio personal mío, y hago un paréntesis: en 1990, como todos ustedes saben, llegó el Papa Juan Pablo II a Villahermosa. Yo tuve la oportunidad de estar allá en ese momento, en Villahermosa, y en una de las avenidas que iba a pasar el Papa. Casualmente, en ese entonces, pues era yo un joven, pues eso fue en el 90, eché pluma. Yo era un joven soltero, vivía en casa de mis padres. Fuimos todos a verlo y nos pusimos en esa esquina. Era una avenida con su camellón, y enfrente, en plena esquina, estaba, creo que sigue estando, no lo sé, una estatua de Tomás Garrido Canaval, y atrás de esa estatua estaba, y creo que sigue estando, el famoso Parque de la Venta en Tabasco. Y la gente estaba esperando que pasara el Papa, porque iba a pasar frente a la estatua de Garrido, casualmente. Y hay algo que me llamó mucho la atención, porque ya desde ese entonces, yo ya empezaba a investigar historia y me gustaba ya prepararme para ser historiador e historiar. Y recuerdo que la gente que estaba ahí, había una señora que estaba a nuestro lado, tabasqueña desde luego, y recuerdo que le comentaba a otra que estaba, a una joven, y no me voy a olvidar, y eso pasó hace más de 30 años, de lo que le dijo a la otra señora. Yo lo escuché, y le digo: mira, cuando pase el Papa aquí, esa estatua de Garrido Canaval se va a derretir. Porque nunca se imaginó la catolicidad de los tabasqueños y que el Papa romano
llegara a pasar frente a su estatua. O sea, quiere decir que no eran los tabasqueños, todos estaban muertos de miedo. Y no les quedaba más remedio que ese grupito en el poder se había adueñado de la situación y tenían miedo. Tenían terror de lo que estaba pasando. Es cierto, también hay que reconocer que Garrido modernizó Tabasco, eso nadie lo puede negar. Acabó con el alcoholismo, barrió con todas las cantinas que podían hacer, fomentó una industria de la carne, del ganado, metió el ganado Hereford y todo demás, le industrializó el plátano, o sea, sí, lo que sea, hizo cosas buenas, nadie lo puede negar. Nadie lo puede negar. Pero el ambiente y las vidas que esto costó por un fanatismo antirreligioso, porque tan malo es uno como el otro, pues sí da que pensar. O sí daba que pensar. El hecho es que Calles estaba feliz porque su as en el sureste era Garrido. Era Garrido y estaba haciendo una persecución, vamos a llamarla así, contra los católicos, pero al mismo tiempo estaba levantando Tabasco. Y eso era muy importante. Porque era decir, ahí está, no se levantaba, porque los católicos solamente pensaban en la vida eterna. Ahorita, vean esto. La cosa se ponía terrible. En Michoacán ocurrió lo mismo. Cierre de iglesias. Totalmente, se cerraron las iglesias. El gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas, entra a la catedral de Morelia con sus caballos y empieza a destrozar lo que puede. O sea, se estaba, llegando a un fanatismo o combatir un fanatismo contra otro fanatismo. Y la cosa se ponía fea. El obispo de Michoacán, don Leopoldo Ruiz y Flores, se reúne junto con el obispo de Tabasco, las dos entidades más lesionadas provincialmente hablando, para reunirse con la Liga. La Liga dice, estamos en lo que podemos, y es a Pascual Díaz, obispo jesuita, que se le ocurre, señores, vamos a ir a ver a Calles. Tenemos que hablar con él, no en el palacio, no en Chapultepec. Su esposa es católica. Doña Natalia es católica. Y está muy enferma. Vamos a hablar que ella nos conceda, que le pida a su marido una cita en su casa, allá en la colonia Anzures. Y vía doña Natalia Chacón, Calles acepta recibir en privado a Pascual Díaz, ya Leopoldo Ruiz y Flores, los obispos de Tabasco y de Michoacán respectivamente. Sabemos lo que se dijo porque ellos escribieron hasta los diálogos de lo que ocurrió en esa reunión que no tardó más de una hora. Y nos describen cómo era Plutarco Elías Calles. Pero esta reunión y lo que se van a decir los dos obispos y el presidente, lo veremos la próxima semana. Muy bien, pues muchas gracias. Espero les haya gustado este tema tan interesante y les deseo un buen inicio de semana y nos vemos el próximo lunes a la misma hora y por este mismo medio. Saludos y muy buenas noches.